Fíjense ustedes en lo frágil que es la delgada capa de barniz a la que llamamos civilización. Solemos caminar por la vida con la arrogante certeza de que la barbarie es un asunto del pasado, un eco de tiempos pasados que ya hemos superado gracias a la tecnología, a las universidades y al confort de nuestras ciudades. Y, sin embargo, el monstruo no ha muerto, simplemente duerme dentro de las entrañas de nuestra modernidad. Hoy quiero invitarlos a observar el abismo, no el abismo de un cuento de terror, sino uno real, tangible, que se abrió en las entrañas de Chile. Vamos a desentrañar el expediente de Ramón Castillo Gaete, un hombre que logró que la racionalidad de un grupo de jóvenes profesionales colapsara hasta el punto de cometer el acto más incomprensible y atroz que registra nuestra crónica policial reciente. Pero para entender la oscuridad, primero debemos mirar la aburrida monotonía de la luz. Ramón Gustavo Castillo Gaete no nació siendo un monstruo ni mucho menos un mesías. Nació en diciembre de 1977, en el seno de una familia de clase media en Santiago. Era a todas luces un muchacho común. Su infancia estuvo marcada por la separación temprana de sus padres, una fractura familiar que, si bien muy dolorosa, es la realidad de millones de personas en este país. Estudió en colegios tradicionales, participó activamente en el movimiento Scout, llegando incluso a ser líder de tropa en Peñalolén, y desarrolló una sensibilidad innegable por la música. Quienes lo conocieron en aquellos años de juventud lo describen como un tipo afable, quizás un poco retraído, a ratos torpe, pero apasionado por lo suyo. Estudió pedagogía, tocaba el clarinete y el charango, y formó parte de la agrupación de música andina Amaru. Era profesor de música en un liceo, un individuo absolutamente integrado en el tejido social. Sin embargo, la psique humana es un territorio inexplorado y traicionero. El punto de quiebre, el momento exacto en el que la mente de Ramón comenzó a desprenderse de la realidad material, parece situarse en el año 2006. Durante una gira musical con su banda por China, algo vio, algo sintió o algo se quebró en su interior durante aquel viaje. A su regreso, Ramón ya no era el mismo. Abandonó la música tradicional y se sumergió con una voracidad casi desesperada en la literatura esotérica, en los textos de Carlos Castañeda y en el neochamanismo. Comenzó a ofrecer talleres de lo que él llamaba sanación interior, en exclusivos departamentos del barrio alto de Santiago, en Las Condes. Y aquí es donde comienza a tejer su telaraña. Ramón se percató de que vivíamos en una sociedad materialmente próspera, pero espiritualmente desnutrida. Jóvenes profesionales, cineastas, diseñadores, veterinarias, ingenieros, personas con un alto nivel educativo, pero que arrastraban profundos vacíos existenciales, creencias afectivas y una necesidad imperiosa de pertenecer a algo más grande que el siglo de consumir y trabajar. Ramón les ofreció un propósito. Dejó de ser el profesor de clarinete y se rebautizó como Antares de la Luz, proclamando ser nada más ni nada menos que la reencarnación de Dios en esta tierra. Ahora bien, es muy fácil desde nuestra comodidad apuntar con el dedo y decir que estas personas estaban locas o que les lavaron el cerebro como por arte de magia. Pero la antropología y la sociología nos enseña que el control de la voluntad ajena es una arquitectura precisa. Cuando analizamos la formación de las sectas destructivas desde la mirada etnográfica, vemos que opera mediante la deconstrucción sistemática del individuo. El antropólogo Victor Turner hablaba de la liminalidad de los ritos de paso, ese estado en el que una persona es separada de su comunidad, pierde su identidad anterior y queda suspendida en un umbral donde las reglas del mundo ya no existen. Antares de la Luz aplicó esto a la perfección. Convenció a su grupo de aislarse geográficamente. Pasaron por San José de Maipo y terminaron recluidos en el fondo Los Culenes, en la tosca y mística geografía del Coyihuay. Al aislarlos, Antares cortó de cuajo el contacto con sus familias, con su círculo previo, con el sentido común de la sociedad. Destruyó lo que los sociólogos llaman el hábitus, y en ese vacío él instauró sus propias reglas. Pero el aislamiento físico no es suficiente para quebrar a una persona normal. Se necesita un catalizador. Y ese catalizador fue el uso perverso, intensivo e instrumental de la ayahuasca. Fíjense ustedes que en las culturas amazónicas los enteógenos se utilizan bajo una estricta red de contención comunitaria, con fines terapéuticos y de cohesión social. Antares, en cambio, la utilizó como un arma de asedio químico. Sometía a sus adeptos a purgas continuas, a la privación del sueño y del alimento, y bajo el efecto alucinógeno, la barrera crítica de la mente se disuelve. Y en esa vulnerabilidad extrema, él ejercía el control físico y sexual.
instauró castigos brutales, propinando decenas de azotes con varas de madera a quien osara cuestionarlo. Las mujeres del grupo debían servirle a él y solo a él. En la mente de estas personas, la sumisión dejó de ser una humillación para convertirse en un doloroso rito de purificación. Todo estaba justificado por una narrativa apocalíptica aplastante. El mundo llegaría a su fin el 21 de diciembre de 2012. Y ellos, solo ellos serían los que serían salvados. Y es en el clímax de esta paranoia mesiánica cuando la cosmogonía de la secta choca frontalmente con la biología. Las reglas de Antares eran implacables. Estaba terminalmente prohibido que las mujeres quedaran embarazadas. Según su delirio, cualquier vida engendrada en el vientre de una de sus seguidoras no sería humano, sino la mismísima encarnación del mal. Sería el anticristo, destinado a destruir la obra de luz que él estaba construyendo. Y, sin embargo, Natalia Guerra, una de sus discípulas más leales, quedó embarazada de él. Resulta escalofriante constatar la frialdad de los hechos que siguieron. El 21 de noviembre del 2012, Natalia acudió a la clínica Reñaca, un entorno blanco, médico, regido por la ciencia y la modernidad. Allí dio a luz a un niño perfectamente sano, un varón. Durante 48 horas, aquel bebé respiró en un mundo civilizado, pero el 23 de noviembre, madre e hijo abandonaron la seguridad de la clínica y se internaron en la oscuridad del fondo de Coyihuay. Esa misma noche, la secta preparó el ritual definitivo. Habían cavado un foso de 2 metros de profundidad. Lo habían llenado de leña y piedras que calentaron hasta que la temperatura se volvió insoportable. Una estructura que simulaba una cúpula cubría la fosa, y aquí es donde la perversión del líder se manifestó en su máxima expresión. Antares de la Luz, argumentando que no podía contaminarse con el demonio, no tocó la criatura. Fueron sus fieles, aquellos mismos profesionales educados en las mejores universidades, quienes ejecutaron el acto. Tomaron al niño, lo amarraron de pies y manos para inmovilizarlo. Le taparon la boca con cinta adhesiva para ahogar su llanto, para silenciar el sonido más primario y desgarrador de la especie humana. Lo depositaron sobre una tabla y mientras la hoguera rugía, lo arrojaron vivo al fuego. Los testimonios forenses y la confesión judicial detalla que algunos de ellos lloraban, se tapaban los oídos y miraban hacia otro lado mientras el olor a carne quemada inundaba la noche en Coyihuay. Pero ninguno lo detuvo. Ninguno corrió a pedir auxilio. El instinto biológico de proteger a una criatura había sido completamente anulado por la arquitectura del terror sectario. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo la humanidad puede retroceder hasta el infanticidio? Si abrimos el lente de la historia y la antropología, nos daremos cuenta de que el sacrificio humano, y especialmente el de los niños, ha sido una constante perturbadora en el desarrollo de la civilización. Reirar en su obra monumental La violencia y lo sagrado nos explica el mecanismo del chivo expiatorio. Girard postula que las sociedades, cuando se ven amenazadas por crisis internas, por tensiones insoportables que amenazan con desintegrarlas, buscan un canal de escape. Necesitan purgar esa violencia inminente proyectándola sobre una víctima vulnerable e inocente. Al sacrificar a esta víctima, el grupo experimenta una catarsis colectiva, una ilusión de paz que los vuelve a unir en la sangre compartida. A lo largo y ancho del globo, los pueblos antiguos recurrieron a esto. Los cartagineses entregaban a sus recién nacidos a las fauces de bronce ardiente de Baal. Pero no tenemos que ir tan lejos. Aquí mismo, en nuestra América, el sacrificio ritual estructuraba el orden del cosmos. Pensemos en las ofrendas a Tlaloc, el dios de la lluvia de Mesoamérica, donde se creía que las lágrimas de los niños sacrificados garantizaban las precipitaciones que alimentarían las cosechas. O pensemos en el imperio inca y en el majestuoso y terrible ritual de la Capacocha. En la Copacacha, el estado incaico seleccionaba a los niños y niñas más perfectos de los 4 suyos. Tras largos peregrinajes, eran llevados a las cumbres más altas de la cordillera de los Andes. Allí, adormecidos con chicha y hojas de coca, eran entregados a la montaña, a veces mediante un golpe certero, a veces simplemente abandonados a la hipotermia. Pero fíjense en la diferencia fundamental. Para los incas, estos niños no eran demonios, eran deidades, mensajeros enviados para negociar con el sol y asegurar la continuidad del imperio, para aplacar los terremotos o las sequías. Era un acto de preservación del Estado. Lo que ocurrió en Coyihuay, en cambio, carece de cualquier grandeza cultural. Fue la parodia monstruosa del rito sagrado. No buscaba preservar una civilización, sino alimentar el ego patológico de un líder narcisista acorralado por sus propias mentiras.
Antares necesitaba que todos participaran en el asesinato porque al hacerlos cómplices del derramamiento de sangre de un recién nacido, quemaba los puentes de regreso a la sociedad. Los ató a él, para siempre, a través de la culpa imborrable de haber cruzado el límite supremo de la moral humana. Pero el tiempo es implacable con los falsos profetas. El calendario siguió su marcha. Llegó el famoso 21 de diciembre del 2012 y tal como ordenaba la lógica y la astronomía, el sol salió, los pájaros cantaron y el mundo no se acabó. Para la mayoría de nosotros fue una anécdota, una broma de internet. Para los miembros de la secta de Coyihuay fue el momento en que el universo entero se desmoronó. Las fechas del supuesto apocalipsis comenzaron a reprogramarse. Las justificaciones de Antares se volvieron cada vez más erráticas. La disonancia cognitiva en la mente de sus seguidores no aguantó más la fricción con la realidad. El espejismo se quebró y el miedo al castigo terrenal reemplazó el miedo a lo divino. Algunos miembros comenzaron a huir, a desertar de la parcela, y finalmente, bajo el peso aplastante de la culpa, uno de ellos rompió el código de silencio y habló con la policía. Cuando Antares de la Luz comprendió que la Policía de Investigaciones de Chile tenía los restos calcinados de su hijo y conocía la verdad, su divinidad se hizo añicos, huyó del país, cruzó la frontera hacia Perú buscando refugio en la mística ciudad de Cusco. Allí, el hombre que se creía el centro del cosmos terminó sus días deambulando por las calles empedradas de Ollantaytambo, vendiendo baratijas para sobrevivir, intentando ocultar su rostro, convertido en el prófugo más buscado del continente. El 1 de mayo de 2013, sabiendo que los detectives peruanos y chilenos le pisaban los talones, Ramón Castillo Gaete entró en una vieja casona colonial abandonada. Allí, en la penumbra de una habitación polvorienta, ató una cuerda a una gruesa viga de madera y puso fin a su existencia. Ese fue el epílogo de su historia. No hubo transmutación cósmica, no hubo naves de luz, solo el crujido de la madera. Pero para los que quedaron vivos, el calvario terrenal recién comenzaba. La maquinaria de justicia chilena se puso en marcha. Durante el largo y mediático juicio, la defensa de los seguidores de la secta esgrimió una teoría clínica fascinante. Argumentaron que actuaron bajo un delirio místico compartido, una enajenación mental temporal, inducida por las drogas y el estrés traumático, que supuestamente los incapacitaba para discernir la gravedad de sus actos, buscando de así declararlos inimputables. Sin embargo, el tribunal en Quilpué, tras escuchar los peritajes psiquiátricos y el frío relato de los hechos, dictó una sentencia que sentó jurisprudencia. La magistrada rechazó tajantemente la teoría de la locura. Razonó que estas personas, a pesar del terror psicológico, conservaban su capacidad de agencia. ¿Por qué? Porque mientras vivían en la secta, seguían operando en el mundo real. Tenían acceso a cuentas corrientes, interactuaban esporádicamente con el exterior, viajaban, e incluso fueron capaces de planificar, mentir y encubrir sistemáticamente el crimen durante meses. ¿Quién tiene la capacidad organizativa para ocultar un cadáver al Estado?, dictaminó la justicia, tiene la capacidad de comprender que lo que hizo está mal. Tuvieron la oportunidad de pedir auxilio, tuvieron la oportunidad de huir antes de la noche fatal, y eligieron no hacerlo. En marzo del 2017, la sentencia fue dictada. Natalia Guerra, la madre biológica que entregó a su hijo, y Pablo Undurraga, la mano derecha de Antares, fueron condenados a 5 años de presidio efectivo. A ella por parricidio, a él por homicidio calificado. Los demás miembros fueron procesados como encubridores y recibieron penas remitidas, quedando en libertad vigilada. Natalia Guerra intentó burlar su destino. Se mantuvo prófuga de la justicia escondida en parcelas de Isla de Maipo durante 2 largos años hasta que fue finalmente capturada en 2019 por la PDI y enviada a la cárcel de mujeres de San Joaquín. Hoy, más de una década después de aquella fogata infame, todos los involucrados han cumplido sus penas. Todos caminan libres por las mismas calles que usted y yo transitamos. Este caso nos deja con un sabor amargo en la garganta. Nos obliga a mirar de frente nuestra propia vulnerabilidad. Solemos creer que las sectas son trampas diseñadas para gente ignorante, para gente boba, para mentes débiles que habitan en los márgenes de la sociedad. Pero el expediente de Coyihuay nos abofetea con una verdad incómoda. El vacío existencial no discrimina por estrato socioeconómico ni por nivel de escolaridad. Cuando el tejido social se desgarra, cuando el aislamiento, la desesperanza y la soledad ahogan al individuo moderno,
Basta que aparezca una voz carismática con falsas certezas para que la cordura se entregue sin resistencias. El monstruo no era un ser de otra dimensión, era un profesor de música de Peñalolén, y los ejecutores del sacrificio no eran fanáticos nacidos en la barbarie, eran hijos de la civilización occidental, contemporáneos nuestros, que simplemente permitieron que el miedo y la sumisión anularan su condición humana. Ustedes, que amablemente me acompañan al otro lado del receptor, tienen la última palabra. Ante esta radiografía de la sumisión y la tragedia, ¿creen que el peso de la manipulación psicológica exime, aunque sea en parte, la responsabilidad moral de presenciar el asesinato de un inocente? ¿O la libertad de elegir el bien por sobre el mal es, en última instancia, el único mandato innegociable de nuestra especie? La pregunta queda en el aire, resonando en el silencio de nuestra propia conciencia. Hasta nuestro próximo encuentro. Cuiden siempre su capacidad de dudar y no confíen su voluntad a quienes prometen poseer la verdad absoluta. Hasta la próxima. Y recuerden, todo puede tener una explicación cultural.